Estoy muy emocionada porque voy a hablar de un tema que a mí me apasiona, que es la redacción. Yo sé cuánto a ustedes les apasiona también escribir, ¿verdad? ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cuándo tenemos que escribir, jóvenes? Siempre, en matemáticas, en ciencias, en economía, en contabilidad, en comunicaciones, todas las áreas, ¿verdad? Exigen nuestra escritura. Y parto de la premisa siguiente, escribir no es nada fácil. Es doloroso, escribir duele. ¿Cuántos papeles ustedes rompen cuando están escribiendo o cuando quieren redactar? Pero perdón, las brechas generacionales, ya ustedes no rompen papeles, ustedes borran en la computadora. Yo rompía papeles, libretas completas. Pero no me siento mal y ustedes tampoco se tienen que sentir mal si se equivocan, si lo tienen que revisar 20.000 veces. En una ocasión, Gabriel García Márquez hablaba de su novela 100 años de soledad. Gabriel García Márquez es un escritor colombiano, premio Nobel de Literatura en el 82. Y hablaba de que cuando él escribe una novela tiene que pasar por aproximadamente 14 manos, 14 personas que tienen que evaluar su obra. Y si eso le pasa a Gabriel García Márquez, imagínense a nosotros. Así que lo importante es tener un buen producto. Y he querido titular esta conversación que voy a tener con ustedes por las palabras y sus mundos, porque las palabras están. Todo es cuestión de que las veamos, de que lleguemos a ellas, de que las sepamos trabajar. Así que este taller o esta conversación tiene como propósito que hablemos un poco sobre la redacción. Y comienzo inmediatamente con lo que es redactar este proceso, que es maravilloso porque finalmente cuando tenemos el producto lo vemos, decimos contra, qué bueno, ya lo logré. Claro, es tedioso, es lastimoso, es doloroso, pero es rico cuando tenemos el producto final. Y sobre todo si resulta ser un buen trabajo donde nos evalúen bien. Así que redactar es poner por escrito todo lo que sucede, todo lo acordado, lo pensado con anterioridad, según el diccionario de la Real Academia. Fíjense que redactar es un proceso. La persona que quiere escribir en un momento y que todo le quede perfecto, se equivoca. Porque toda redacción es un proceso que pasa por etapas. ¿Cuál será el primer paso? ¿Cuál será? Bien alto. Pensar sobre lo que voy a escribir. Si ha sido un trabajo que un profesor les ha dicho que hagan, ¿qué tienen que hacer? Buscar ideas. ¿Qué tienen que hacer? Leer sobre el tema. Sobre todo, jóvenes, tienen que saber qué instrucciones fueron las que recibieron. ¿Cuál fue el trabajo que se les pidió? ¿Cuál fue la petición que se les hizo en esa asignación? Entonces, es un proceso y lo vamos a expresar por escrito. Esa es la diferencia entre escribir y redactar. Escribimos cualquier cosa, pero redactamos ideas y esas ideas tienen que estar completas, claras, concernientes al tema. Ese es el proceso de la redacción. Siempre tiene un tema eje y se funda, ¿verdad?, en varios subprocesos, en varias subfunciones con respecto a un tema. ¿Cuáles son esos subprocesos? Pues miren, son los pasos y como muy bien señala la señorita, el primero es planificar. ¿Qué es lo que vamos a escribir? ¿Qué es lo que queremos decir? Así que lo primero que les recomiendo es hacer un bosquejo de ideas. Vamos a organizar nuestro pensamiento. Casi siempre, si no tenemos el tema muy definido todavía, hacemos un torbellino de ideas, todos los posibles temas. Y luego pensamos qué específicamente es lo que yo voy a escribir. ¿Qué quiero escribir? ¿Sobre qué tema quiero escribir? Para delimitarlo. Si no está claro, para delimitarlo. Entonces, luego vamos a la escritura, que es hacer el texto, la textualización. Ahí es donde rompemos 20.000 papeles. Porque las ideas tienen que surgir poco a poco y las vamos puliendo en la medida en que vamos desarrollando el tema. Y quizás cambiamos el principio y quizás una palabra no era la adecuada. Ese es el proceso de escribir. Y nunca, nunca entreguen ningún trabajo sin la etapa final. Esta revisión de la producción, que es el tercer paso de la redacción. Tenemos que revisar lo que escribimos.
tiene lógica, tiene sentido, no le faltan acentos a las palabras, tiene coherencia, concuerda con lo que se me pidió, concuerda en todo el texto, no me desvié del tema. Esas oraciones están bien escritas con todas sus partes. Todos esos son los aspectos a revisar de los que vamos a hablar un poco más adelante. Así que tenemos el proceso de redacción donde se llevan a cabo unas operaciones básicas. Estas son las operaciones básicas, las hacemos en nuestro pensamiento y son las que nos permiten la escritura, elaborar la escritura. Por ejemplo, definimos la tarea, dividimos el trabajo, dividimos las ideas, en qué momento voy a hablar sobre este tema. Luego clasificamos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir clasificar? ¿Qué quiere decir clasificar? ¿Pero qué quiere decir clasificar? Dividir, separar por unos caracteres. Esta oración debe ir acá porque se relaciona más con este tema, no con otro. Entonces tenemos que ubicar las ideas en el orden en que lo queremos. Vamos de lo más general a lo más específico para luego hacer un resumen. Ese es el proceso de la redacción. Analizamos, que separamos por partes, ¿verdad?, para discutir y luego sintetizamos. Estos son todos los verbos más importantes. Realmente son los nombres, los sustantivos de los procesos, pero son las acciones a las que nos llama el proceso de la redacción. Yo voy a ir un poco rápido en esta primera parte. Todos ustedes van a tener este material. Así que el proceso de la redacción, como yo le decía, es por etapas. Y fíjense que aquí les desgloso las etapas. Lo primero que me debo preguntar en ese proceso, porque tiene etapas, es ¿para qué escribo? ¿Cuál es el fin de mi escritura? ¿Qué es lo que se me pidió? ¿Para qué? Para yo saber qué es lo que necesito y para dónde voy. Luego me tengo que preguntar qué es lo que voy a decir, el contenido, qué ideas debe tener mi trabajo, para que no se me quede ningún material por cubrir. Y sobre todo, este planteamiento tenemos que hacerlo cuando estamos contestando exámenes de discusión. ¿Qué digo? ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo organizo? Porque tiene que tener cierta estructura. Si nos pidieron un ensayo, es un ensayo, pero si nos pidieron una monografía, eso es otra estructura. La monografía es un ensayo alargado que tiene otras partes. Así que, ¿cómo lo expreso? Y aquí tiene que ver con mi estilo. Voy a utilizar un tono irónico en un ensayo, un tono serio, un tono humorístico. Eso es cómo lo presento y tiene que ver con la forma en que uno escribe. Si el trabajo requiere cierta seriedad, si tiene el espacio para incluir un poco de humor o para incluir la ironía como recurso estilístico. ¿A quién va dirigido? Porque ustedes no le escriben a sus compañeros como le escriben a su profesor, ¿verdad? Y si usted va a redactar un ensayo para que una escuela graduada los acepte, ¿verdad? Usted tiene que tener eso en mente. ¿Qué ellos esperan de mí que yo escriba? ¿Cuál fue la pregunta que me formularon para el ensayo? ¿Y que ellos esperan que escriba yo? ¿Quién leerá mi trabajo? Todas estas preguntas forman parte del proceso de la redacción. Así que tenemos que el proceso de la redacción es poner por escrito, manifestar por escrito unas ideas. Pero hay unas características que yo tengo que tener en cuenta cuando yo escribo. La primera de ellas es la claridad. Que lo que yo escriba esté sumamente claro en el escrito. Que no haya escrituras oscuras, que nadie las entienda. Esa es la característica principal de la redacción. Fíjense que uno lo entiende, no se presentan dudas o confusiones para el que lo lee, la expresión es clara y ordenada, tenemos una sintaxis correcta y ya mismo vamos a trabajar con unos ejercicios donde la sintaxis es oscura, le llamamos en redacción escritura oscura, que el vocabulario es adecuado para el lector que va a recibir nuestro escrito. La segunda característica de un buen escrito es la concisión. Es utilizar las palabras necesarias y no más.
Porque hay veces que empezamos a decir lo mismo, lo mismo, lo mismo en otras palabras, como cuando queremos llenar las hojas de un examen diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo en otras palabras. Y hay veces que llenamos una libreta completa y hemos dicho lo mismo en la libreta. No hemos cambiado ni siquiera de idea. Así que la concisión es el uso de las palabras necesarias. No hay rodeos aquí, se va al grano. El tercer carácter es la corrección. El escrito no tiene errores gramaticales ni estructurales. Lo mejor, si tenemos dudas, un buen diccionario. Un buen diccionario. Que otra persona te revise el escrito. Repasar sobre todo las reglas de acentuación y los signos de puntuación. Una coma puede ser determinante para malinterpretar un escrito. Un acento que no esté colocado es determinante. La otra característica es la precisión. Las palabras no se prestan para la ambigüedad. Es utilizar las palabras que van en ese momento y no otro. Todas estas características las vamos a ver un poquito más adelante en unos ejercicios. Finalmente, dentro de los componentes de un buen escrito tenemos la integridad. Integridad quiere decir que todo el escrito se ha fundamentado en una idea principal. No se ha evadido el tema, se ha tocado el tema y todas las partes del escrito corresponden al tema. Esa es la integridad. La unidad es que los párrafos se desarrollan en torno al mismo tema. La integridad y la unidad se parecen mucho. La integridad es que cada una de las partes de ese escrito se corresponde según el formato que se requiere. Ustedes saben que aquí en la universidad trabajamos con formatos académicos. El ensayo no es escribir por escribir. El ensayo requiere una estructura, una introducción, un desarrollo cuerpo, una conclusión. La monografía requiere de una introducción, una justificación, presentar por qué, ¿verdad? ¿Cuál es la tesis del trabajo? ¿Qué es lo que usted intenta investigar o probar a través de su trabajo? Así que todos esos trabajos universitarios que tenemos se ajustan, se tienen que adaptar a un formato académico que se nos exige. La coherencia es otra de las características del componente de un buen escrito y tiene que ver con que está la misma línea de pensamiento. Para que un trabajo sea coherente, el alma es el conector que utilizamos. Los conectores son aquellas palabras que enlazan nuestras ideas. Y ya mismo le voy a presentar un ejemplo de conectores en nuestra lengua. Y finalmente la variedad, que utilicemos oraciones largas y oraciones cortas, oraciones simples y oraciones complejas. No podemos circunscribirnos a utilizar oraciones cortas nada más, sumamente simples, porque en el grado en que estemos, los grados académicos, ¿verdad? Se supone que nos exijan un formato distinto en la escritura. No escribimos como cuando estábamos en primer grado. De hecho, si yo le preguntara ahora, dime una oración, yo estoy segura que ninguno de ustedes me va a decir Pepín Buscamota, porque esa es una oración de un estudiante de pre-kinder, de kinder, de primer grado. Ustedes como universitarios quizá me digan una oración de tal complejidad como esta. Todos los invitados a la fiesta llegaron tarde porque el carro tuvo unos desperfectos mecánicos y no llegué a tiempo para repararlo. Es una oración compuesta que le puede ocurrir a cada uno de ustedes, pero no porque la goma se me explotó. Bueno, esa es una, y sigan. Entonces, la goma se me explota, eso usted quizá me lo pueda decir, pero cuando lo vamos a poner por escrito buscamos otras palabras, le damos un rodeo a toda la idea para ver la forma en que mejor podemos presentarlo. Así que todos los escritos tienen unos componentes que nos determinan si el trabajo estará correcto o no. Y el alma de toda composición es el párrafo. El párrafo es el conjunto de oraciones que creamos en torno a un mismo tema. Ese es el párrafo, conjunto de oraciones. Es la unidad básica cuando vamos a redactar, porque lo que hacemos cuando redactamos es que escribimos varios párrafos en torno a un tema. Fíjense que el párrafo comienza con una sangría. Los modos editoriales en la actualidad
ya no dejan esa sangría. Por ejemplo, cuando escribimos cartas a computadora, hoy día se permite que no tenga la sangría al presentar los párrafos, sino que se deja un doble espacio. Eso son aspectos de la editorial, editoriales, como le llamamos. Pero por lo general, cuando escribimos un ensayo, que es una serie de párrafos, identifica cada párrafo que se presenta la sangría. Esa es la señal de que comenzamos un párrafo nuevo. Así que siempre se comienzan las oraciones con letra mayúscula y terminan con un punto. Hay una oración eje dentro del párrafo que tiene la idea básica de la que hablamos. Todo lo otro que se presenta son detalles. Y esos detalles pueden ser explicaciones, pueden ser argumentos, pueden ser datos adicionales, fechas, etcétera. Pero el párrafo siempre tiene una idea principal, una oración que funciona como idea principal. Bien. Fíjense que para unir los párrafos lo que hacemos es que utilizamos palabras de transición. Estos son los llamados conectores. Cuando vamos a unir una oración a la otra y queremos añadir un tema nuevo, nos fijamos en qué transiciones vamos a hacer. Palabras que sirven de ejemplo para estas transiciones son y, también, aparte, además, ciertamente, por ejemplo, en consecuencia, aunque, etcétera. Luego vamos a estar trabajando con varias de ellas. Hasta el momento, ¿quién no ha entendido algo? ¿Quién tiene alguna pregunta, alguna duda? Porque esto es un diálogo también. ¿Se les hace difícil escribir? ¿A quién se le hace difícil? ¿A quién se le hace fácil? Ay, voy a hacer una composición y ya, ahí, de una tirada, la sacó. Mira la cara de aquella. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa por la mente cuando uno le asigna un trabajo de redacción que se pueda decir aquí? Nada. Te quedaste en blanco. En blanco. Ese es el primer paso de la gente inteligente. Porque tu cerebro está acomodando los pensamientos. Wow, ¿qué fue lo que me pidieron? Ahora tengo que ponerme a trabajar en esto. Esa es la realidad. Todos pasamos por eso, jóvenes. Todos. Nosotros los profesores de español no nacemos sabiendo todo lo que hay que saber de español. Hay que estudiar mucho. Y ustedes se están formando. Así que todavía tienen tiempo de más para aprender. Lo importante es que aprovechen ese tiempo que lo están aprendiendo, en que lo están aprendiendo. ¿Y a usted se le hace fácil escribir? ¿Por qué? ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene? Que se le presenta. ¿No sabe qué escribir? Redactar. ¿Cómo empiezo? ¿Qué digo? Todo eso. ¿Y usted? Las transiciones, ¿cómo cambio de un párrafo a otro o de una idea a otra? Muchas veces también nos sucede que tenemos problemas en la redacción por nuestra falta de vocabulario. Por eso es tan importante leer, jóvenes. Hay dos formas de hacerse culto, leyendo y viajando. Se ha comprobado. Lo que sucede es que para hacerte culto con los viajes, tienes que desarrollar tienes que llevar a cabo al menos 3 viajes por semana. ¿Quién lo puede hacer? Pues pónganse a leer. Hay que leer. Porque para tener vocabulario hay que leer. Y conseguir un buen diccionario que nos acompañe siempre. Un buen diccionario. También es bueno que seleccionemos unos escritores que nos sirven de modelo. Sobre todo los estudiantes que les gusta escribir poesía. Usted quiere ser un buen poeta, lea buena poesía. Usted quiere ser un buen cuentista, lea buenos cuentos. Porque de una forma u otra nos vamos formando en ese proceso de la lectura. Nuestro cerebro va aprendiendo esquemas nuevos, porque así es como el ser humano aprende, teniendo unos modelos, organizando unas estructuras que se nos graban. Quizá la igualemos, quizá la superamos, eventualmente. ¿Bien? Así que el párrafo es la unidad básica de redacción. Quizá el problema más importante era, como usted decía, esas transiciones que hacemos. ¿Cómo hacer una transición de un párrafo a otro? O introducir, presentar, ¿verdad? Un tema. No es introducir, es presentar un tema. Presentar un tema nuevo o hacer la introducción de un trabajo. Tenemos que aprendernos unas palabras que son clave
cuando estamos redactando y le llamamos conectores. Los conectores son las palabras que nos ayudan a incluir información, cambiar de tema, apoyar una idea con otra, presentar argumentos, presentar situaciones adversas, etc. Para ello utilizamos los conectores. Y hay distintas clasificaciones de esos conectores, ¿verdad? Y aquí tenemos varios que los vamos a especificar ahora en esta que le presento, que no sé por qué se ve tan amplio cuando aquí aparece bien. Pero fíjense que hay conectores que lo que hacen es seguir el hilo de la redacción. Pues bien, así las cosas. Fíjense que el uso de esas palabras es que sigamos ideas, que tengamos cómo traer una oración nueva, cómo enlazar una idea anterior con una que se presenta. Hay algunos que ordenan, ¿verdad? En primer lugar, en segundo lugar. Cuando utilizamos esas palabras estamos utilizando conectores que son ordenadores. Hay otros que son digresores, que van a presentar algo que queremos añadir, que queremos enfatizar, o una información que viene nueva. A propósito, esto es, por cierto, porque le queremos dar información específica. Hay otros conectores que lo que hacen es dar datos adicionales y utilizamos además, encima, aparte, incluso, unos que presentan consecuencias, por tanto, por consiguiente, por ende, entonces, pues, así pues, y unos que van a presentar argumentos, en cambio, por el contrario, antes bien, sin embargo, no obstante. Hay otros que reformulan, ¿verdad?, las explicaciones que damos, como o sea, que ese es el que más abunda en las redacciones de los jóvenes. Ese conector o sea, debemos evitarlo, utilizarlo mesuradamente. Hay otros que lo que hacen es que reformula lo que ya habíamos dicho, y entonces utilizamos mejor dicho, mejor aún, más bien, porque tratamos de darle una explicación distinta a lo que presentamos ya. Hay reformuladores de distanciamiento, en cualquier caso, si hay algo con lo que no estamos de acuerdo, en cualquier caso, nos alejamos un poco de esa afirmación que hizo alguien, en todo caso, de todos modos, y asumimos posición frente al escrito. Y hay algunos que lo que hacen es recapitular, en suma, en conclusión, en definitiva. No se utiliza en adición, no se utiliza en adición. Bien, así, presentándole todo, yo quiero ahora que entremos ya en ejemplos de redacciones, porque le quiero presentar lo que llamo vicios de la redacción. Y lo que he tomado, lo que le voy a presentar, son ejemplos de redacciones que han hecho estudiantes como ustedes en trabajos de investigación que me han entregado. Y quiero que lo discutamos, que ustedes lo lean y traten de identificar cuál es el vicio de redacción que está presente ahí. Fíjense en el fragmento siguiente. ¿La ven? Todos los documentos de hoy en día en nuestro país trabajan con cifras que revelan evidentemente la gran influencia de los grupos de inmigrantes que se establecen en nuestro país. Vamos a ver, observaciones. Diga usted. Miren, lo que ella está diciendo está completamente correcto. Fíjense que es una oración larga, larguísima. ¿Verdad que es larga? Porque es una oración compuesta. Es una oración compuesta. Y como muy bien ella dice, aquí hay una carencia total de signos de puntuación. Los signos de puntuación, además de que nos permiten entender el escrito, nos ocasiona, ¿verdad?, que tengamos que hacer pausas. Y esa pausa no solamente es para pensar, sino para respirar también. Si yo fuera a leerles a ustedes este escrito, me asfixio. Léelo. Todos los documentos de hoy en día en nuestro país trabajan con cifras que revelan evidentemente la gran influencia de los grupos inmigrantes. Coge aire. ¿Ve? Los signos de puntuación hacen falta. Y no solamente
para respirar, para poder coger aire, sino también para poder entender, para poder entender. Otra observación. Dice todas los documentos. Todas los documentos. ¿Qué pasa ahí? Pues serían todos los documentos. Todos. Y ese error se llama concordancia. Cuando no es igual el género al que yo me estoy refiriendo, documentos es un sustantivo masculino. Pues debe ser todos los documentos, ¿verdad? Ese determinante también tiene que estar en masculino. Todos los documentos. ¿Qué más? Vamos. La repetición de la misma palabra. Vamos a buscar palabras nuevas. Fíjense que ahí se presenta país y otra vez país. ¿Qué más? Evidentemente no me... Yo creo que de hoy en día. Ajá. Tendría que decir hoy en día. Ok. Vamos ahí. Vamos primero a lo que ella señaló. Ahí hay un adverbio. Evidentemente. Que revelan evidentemente. Oye, ¿y si no se revela evidentemente? Lo que para él es evidente, que él hizo el estudio, a lo mejor para mí no lo es. Y no se crean, si yo leyera eso y yo no entiendo lo que él quiere decir, me voy a sentir mal porque no es evidente para mí. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo sé menos? No, cuidado. Lo que es evidente para un escritor no es evidente para otro, sobre todo cuando ni se entiende siquiera de qué se está hablando. Entonces, ahí tenemos unas escrituras oscuras. Y usted ha dicho también una característica de ese escrito que revela una imperfección, ahí, un error en redacción. Dígame, ¿cuál es? De hoy en día. De hoy en día. No se dice de hoy en día. Hoy día, ¿verdad? Hoy día. Y no solamente eso, fíjense, este párrafo forma parte de un trabajo de investigación. Este párrafo forma parte de un trabajo de investigación que tiene que estar claro para todas las personas que lo lean hoy o dentro de 10 años. Así que aquí falta precisión en los datos. Miren, todos los documentos de hoy en día, ya sabemos lo de hoy en día, pero ¿cuándo es ese hoy? ¿En el siglo XX? ¿Siglo XIX? Yo como lectora necesito saber específicamente cuándo fue que se hizo esa investigación. Si es un trabajo de investigación, requiere especificidad en la fecha. ¿Cuándo? Del siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Así que ese hoy día es impreciso, sumamente impreciso en una investigación. Todos los documentos, ¿qué documentos? ¿Qué documentos? Los documentos legales, judiciales, científicos. ¿Qué documentos? Los que esa persona leyó, los que están en la biblioteca, los que no se publicaron. Hay falta precisión. Todos los documentos. ¿Qué documentos? En nuestro país, ¿qué país? Yo no sé de qué nacionalidad es. Y si ese escrito recorre toda Latinoamérica, de nuestro país, tengo que ver dónde se hizo la investigación, de qué documento me están hablando, de qué dato, de qué nacionalidad es el escritor. No, ¿de qué país? ¿De qué país? Fíjense la imprecisión, la ambigüedad en el escrito. Trabajan con cifras que revelan evidentemente la gran influencia, que trabajan con cifras. ¿Qué cifras? Para yo saber si es verdad o no, porque yo como lectora tengo derecho a asumir postura sobre lo que alguien escribe. Y por eso yo siempre le digo que frente a la lectura no podemos ser pasivos. Nosotros tenemos que cuestionar los textos. ¿Qué cifras son esas? Que revelan evidentemente, para yo tener ese mismo juicio de que es evidente, ¿qué cifras son? La gran influencia de los grupos de inmigrantes que se establecen en nuestro país. Oiga, ¿qué grupo de inmigrantes? ¿Qué inmigrantes llegan a Puerto Rico? Vaya usted a enumerar. ¿Cuántos? Muchos. Todos los inmigrantes que tenemos. Entonces, que los grupos de inmigrantes que se establecen en nuestro país, un montón. Miren lo que dice ese escrito.
Todos los documentos de hoy en día en nuestro país trabajan con cifras que revelan evidentemente la gran influencia de los grupos de inmigrantes que se establecen en nuestro país. ¿Usted me puede decir qué dijo esa oración? Me dejó en el aire. Porque tiene como 3 temas a la vez. Y total, de ninguno de los 3 temas, de ninguno de los 3 conceptos dice algo. ¿Qué usted dice? Que no dice absolutamente nada. Y eso es parte de una investigación que tuve que corregir. Miren, este es otro ejemplo. Todas las situaciones que se presentan en el estudio y que dicen el porcentaje actual de la población marginada en esos sentidos. ¿Qué notamos? Ah, ¿ve? Ya tienen la malicia, ¿ve? Ya tienen la malicia como lectores. Muy bien. ¿Qué situaciones? Porque fíjense que este párrafo, debo decirle, forma parte de la introducción. Se está hablando de unas situaciones de las que no se ha referido anteriormente, así que yo como lectora, yo no sé de qué me están hablando. Todas las situaciones que se presentan en el estudio, oye, ¿qué situaciones y de qué estudio? ¿Cómo qué sentido? Ah, en esos sentidos, exactamente. En esos sentidos. Miren ese determinante. En esos sentidos. ¿Qué sentidos? Si no ha hablado de ningún sentido anteriormente. Hay algo más que le pasa a esa oración, que pasa en esa oración. Vamos a ver, en esa oración, miren a ver. Lo del porcentaje actual. ¿Cuál es el porcentaje actual? ¿Qué es lo actual? ¿Siglo XX? ¿Siglo XIX? ¿Qué más? ¿Cuál es la población marginada? Muy bien, ¿qué más? No, porque ahí es una afirmación. Todas las situaciones se presentan en el estudio y que dicen el porcentaje actual de la población marginada en esos sentidos. Léanla otra vez. Yo sé que ustedes dirán, es que eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Qué le falta? Aparte de los detalles, ¿qué le falta? Le falta coherencia. ¿Por qué no es coherente? No tiene sentido. ¿Qué es lo que le falta, jóvenes? Vuelvo y leo. Todas las situaciones se presentan en el estudio y que dicen el porcentaje actual de la población marginada en esos sentidos. ¿Qué le falta? Está a mitad. Muy bien. No es una oración completa. Fíjense, tiene letra mayúscula, tiene punto, pero le falta el alma de la oración. ¿Cuál es? ¿Cuál es el alma de las oraciones? ¿Cuál es el alma de todo lo que hacemos? Tiene que ver con sintaxis. Vamos a ver, con esas partes de la oración. ¿Qué parte de la oración le falta? ¿Cómo? Muy bien, muy bien. El verbo es el alma de la oración. Fíjense que esa oración no tiene un verbo principal. No tiene un verbo principal. Todas las situaciones se presentan en el estudio. Podría ser una oración. Todas las situaciones se presentan en el estudio. Hasta ahí podría ser una oración. Y que dicen, y cuando dice y que dicen, ese dicen no actúa como verbo principal. Y hay un y que me está uniendo una oración compuesta. Me la está uniendo, me la está creando en oración compuesta. Y que dicen, pues ahí comienza otra oración que no tiene verbo principal. Y que dicen el porcentaje actual de la población marginada en esos sentidos. Y yo sí estoy leyendo, yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque no hay acción. No hay acción para nada de ese sujeto del que se habló. No hay acción. Fíjense que aquí está incompleta la oración. Miren este otro ejemplo. Tenemos que ayudar a revertir las consecuencias de las tendencias que se evidencian en esas dimensiones.
Muy bien, yo sé lo que están pensando. Esto no tiene ni siquiera lógica. No hay lógica. Revertir consecuencias de las tendencias que se evidencian en esas dimensiones. Entonces, muy bien, no se decide qué es lo que se está pidiendo ahí, qué es lo que se está diciendo. Y como muy bien ustedes están señalando, miren la cantidad de verbos que tiene esta oración y que por lo tanto hace oscura la redacción. Ayudar, revertir, evidencian. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Tenemos que ayudar a revertir las consecuencias. ¿Una consecuencia se puede revertir? Pues eso no tiene ninguna lógica. Eso no tiene ningún sentido. A revertir las consecuencias. Entonces esas consecuencias son de las tendencias que se evidencian. O sea, ya eso es tendencia o se evidenció, pasó, que se evidencian en esas dimensiones. ¿Qué dimensiones? No tengo ahí ningún dato preciso. Así que eso es lo que le queremos llamar la redacción oscura. Y nosotros cuando escribimos tenemos que escribir lo más claro posible. Lee la oración que tú creas. Mira a ver si tú la entiendes, que tenga verbo, que tenga sujeto, como decía él, que tenga predicado. Y precisamente, por eso yo siempre, miren este ejemplo. Vamos a dar por sentado que en esa redacción ya se ha hablado de una información que se recogió. La información recopilada en la encuesta, estará disponible durante el primer semestre. ¿Verdad? Hasta ahí. Posiblemente esa oración tenga todas sus partes, ¿verdad? Posiblemente. Y lo que yo siempre me pregunto es, ¿la palabra recopilada será la más adecuada ahí? La información recopilada en la encuesta estará disponible. Estará futuro. Quiere decir que la encuesta no se ha llevado a cabo. ¿Qué pasa con esa información? Pues se contradice porque eso no... La información recopilada de la encuesta estará disponible si la encuesta no se ha llevado a cabo. Como que si se va a estar disponible en el primer semestre, que todavía no estamos en el primer semestre, pues que va a estar disponible. A lo mejor ya la tienen, pero no la han publicado en el semestre. Pero si es una información recopilada, la información recopilada Que ya se recopiló. ya se recopiló. Pero que yo veo el verbo estará, no que no la ha recopilado. Es que, ok, ya la tiene recopilada, pero no la ha publicado durante el primer semestre. Y pues lo veo ahí. Pues entonces vamos a poner que ese caso pasa. ¿Y qué pasa con la segunda oración? No lo veo relacionado en la acción de recopilar la información. Tú lo ves en la información recopilada, que la información recopilada estará disponible. No, yo lo veo que yo voy a poder ver esa información el próximo semestre, pero a lo mejor ya tú tienes esa información. Está muy bien. ¿Y la segunda oración? Que son los datos que se recogieron, de la información. Dígame cuál es el sujeto de esa segunda oración. ¿Cuál es el sujeto? Porque usted dice, claro que no tiene. Nunca una oración la comienzo con cuyo. Nunca. Porque ese cuyo es un referente hacia algo, hacia un sustantivo anterior. De hecho, lo que abre es una frase adjetiva
que describe un antecedente, un sustantivo que tiene que estar dentro de la oración. Yo nunca comienzo una oración con cuyo. Entonces miren lo que dice esa oración, cuyos datos se recogieron en planillas especiales. ¿De qué me están hablando? Pero aquí, si yo saco de este contexto esta oración, dime qué te dice. Y aparte, por estructura, vamos a trabajar con la estructura correcta de la oración, no tiene sujeto. Ni siquiera lo tiene implícito, porque cuando está el sujeto implícito hay un verbo que me señala el sujeto. Aquí ninguno, porque aquí el único verbo que aparece es se recogieron. No aparece un sujeto al que alude, ¿verdad? Cuyos datos se recogieron en planillas especiales. Fíjense que esto es una frase descriptiva para un sustantivo que ni siquiera aparece aquí. Bien. Y lo más importante es esto, que ustedes entiendan que todas las oraciones tienen una estructura a la que hay que atenerse. Tienen un sujeto, un predicado. La mujer de los 7 velos baila muy bien. ¿De qué yo hablo? De la mujer de los 7 velos. No es cualquier mujer, no es ella, es la que baila. La de los 7 velos, perdón, la de los 7 velos. Fíjense que el verbo allí es baila. Y muy bien me dice cómo baila. Esas son todas las partes de la oración. El núcleo del predicado es el verbo, ¿verdad? Siempre es el verbo. El perro huyó toda la noche. Tenemos un sujeto, un predicado y una acción. Y el predicado, claro, puede tener complementos directos, indirectos o circunstanciales. Realmente son frases que nos dan información adicional del verbo. El niño le tiró la bola a su amigo. Mi hermana vuelve en 3 días. ¿La? Pues vuelve, nos da información del verbo. Le tiró a quién, ¿verdad? Perdón, le tiró, ¿qué fue lo que tiró? La bola. ¿A quién se la tiró? A su amigo. Así que esa es la estructura de la oración. Tiene que tener un sujeto explícito o implícito, un verbo, y todo lo demás que yo añado son modificadores u oraciones compuestas, ¿verdad? Oraciones simples que las añado para configurar una oración compuesta. En la redacción también hay errores que cometemos y que los tomamos de los que pronunciamos a diario. Por ejemplo, nunca estos verbos en pretérito perfecto simple, pretérito quiere decir pasado. En pasado perfecto simple, cuando los conjugamos en la segunda persona, llevan ese al final. No se dice dijiste, leíste, trabajaste, porque lo que estamos haciendo es colocando el pronombre te al final. Así que me dijiste, saliste, dejaste, supiste. Así que esas personas que se quieren hacer las más finas, ahí la S no va. Ahí se dice supiste, dijiste, encontraste, trabajaste, porque se refiere a ti. Otros errores comunes que tendemos a escucharlo y que son copiados, ¿verdad?, de la fonética que pronunciamos, la fonética que utilizamos, es cuando tenemos los verbos terminando, ¿verdad?, en primera persona del plural. No se dice hiciéramos, se cambiamos hiciéramos. Éramos, no se dice éranos, se dice éramos. Ese nos de nosotros cambia a M, mos. Teníamos, no teníamos, teníamos. ¿Ya? También cuando le estamos añadiendo al imperativo una N, no lo colocamos aquí, delen. Esto es un pronombre, le, a quién, a él, ¿verdad? Pues denle, denme, dense, espérenme, no espérenme, no, espérenme, porque este me es el pronombre a mí, ¿verdad?
Así que son vicios que decimos al hablar y que también los escribimos. Fíjense que también aquí tenemos los casos de concordancia que decíamos ahorita. Por ejemplo, si yo tengo aquí un sustantivo en plural, pues el artículo tiene que estar en plural y el adjetivo tiene que estar en plural. Los niños estudiosos sacan, entonces el verbo tiene que estar en plural también, porque se refiere a los niños. Aquí es singular, la chica guapa trabaja, porque hablo de una nada más. Cuando hay dos o más sustantivos y uno de ellos es masculino, pues el adjetivo se hace masculino. Por ejemplo, las mujeres y los hombres que desean ser candidatos, aquí es el uso del sustantivo, ¿verdad? Candidatos a la presidencia de la asociación deben satisfacer todos los requisitos establecidos en el convenio colectivo. Fíjense que se habla de mujeres y hombres, pues yo utilizo el masculino. El masculino. Eso es una tendencia en nuestro español. Y con el verbo haber específicamente siempre va en tercera persona singular, ¿verdad? Nunca se pluraliza cuando se refiere a objetos. Nunca. Yo no digo, habían 5 libros, habían. No, había 5 libros, aunque sea 5, como está impersonal, ¿verdad? Porque los libros no son personas. Digo, había 5 libros sobre la mesa. El viernes habrá fiestas patronales. Nunca se dice hubieron. Nunca. Se dice hubo. Hubo 2 muertos y 10 heridos. Bien. Cuando el verbo es auxiliar, concuerda en número con el sujeto. Por ejemplo, habían ido, los niños habían ido de pesca el día anterior. O la niña había comido. ¿Ve? Aquí porque habla de uno, aquí en plural porque habla de muchos. Habían comido. Pero fíjense que ahí el verbo está como auxiliar. No se dice nunca, cuando estamos en un sitio, habemos 5 personas. Eso no se utiliza en nuestra lengua. Se utiliza somos o estamos aquí 5 personas. Estamos. Nunca se utiliza habemos. ¿Habemos unas cuantas personas en el comité? No, somos unas cuantas personas en el comité. ¿Cuántos están ahí? Somos unas cuantas personas que estamos aquí. No, estamos, varias personas. Estamos, ¿verdad? Y aquí, la concordancia también. Con los pronombres personales, aquí no se ve, pero fue muy famosa una frase de dile no a las drogas. Eso es un disparate. Porque a las drogas es plural. Pues diles. Ese le que se le añadió al verbo alude a las drogas. Y drogas es plural. Pues les es plural, porque ahí es un pronombre. Le se alude a las drogas, pues tiene que ir en plural como las drogas. Aquí decía, le compró zapatos a todos. Pues le se refiere a las personas, si son todos, son muchos, les compró zapatos, les compró zapatos. ¿Bien? Y otra frase que utilizamos incorrectamente, pues es estar consciente. Estar consciente, no se dice estar consciente, es ser consciente, soy consciente de eso. En adición no, se dice además. Los estudiantes dicen, es que eso no hace sentido porque es un calco idiomático de make sense, ¿verdad? No, eso no tiene sentido. No es que no hace, es que no tiene sentido. Contéstame para atrás, ¿cómo es eso? ¿Me tengo que virar o qué? No se dice contéstame para atrás, devuélveme la llamada. Llámame para atrás, ¿qué es eso? Devuélveme la llamada. ¿Voy a volver para atrás? No, voy a regresar. Esa es la realidad, que uno regresa, uno no vuelve para atrás, uno regresa. Tomar acción, lo hemos escuchado comúnmente en el gobierno, vamos a tomar acción sobre el particular, no, vamos a tomar las medidas necesarias para trabajar con eso. Te introduzco a fulanito, ¿cómo es eso que tú se lo vas a introducir?
Es de to introduce, ¿verdad? De presentar. Yo te presento a fulanito. Los estudiantes me dicen mucho, es que tengo que llenar una aplicación. Tengo que aplicar para ahí. ¿Cuál es la palabra correcta? Solicitar o llenar la solicitud. Tú no llenas una aplicación, tú llenas una solicitud de trabajo. Bien. No se dice en base a, se dice a base de, es a base de, ¿verdad? Y a breve plazo tampoco es en breve plazo, en caso que, no es en caso de que. Y en relación a, no se dice, es en relación con. Fíjense que son frases comunes que las decimos a diario y que son vicios realmente, porque así como mismo las decimos, en forma disparatada, también las escribimos. Preguntas que tengan sobre redacción. Diga usted. Cuando estamos escribiendo una monografía o un ensayo, tenemos que explicarlo de manera tal que, o sea, lo que estoy pensando es que a la persona que yo se lo estoy escribiendo, él no sepa nada del tema. Eso es cierto. Y tengo que escribirlo detalladamente. Eso es cierto. Eso es cierto. Porque nosotros cuando escribimos, tú no sabes quién te va a leer a ti. Entonces, tú eres el experto en el tema. Otras personas no son expertas en el tema. Pues tú tienes que escribir de tal forma que esa otra persona te entienda. Y le voy a decir algo. Cuando vamos a escribir, ustedes si piensan en hacer estudios graduados y van a hacer tesis en la maestría o en el doctorado, tienen que tener algo en cuenta cuando ustedes vayan a escribir su tesis. El experto o la experta en el tema eres tú, pero el que te lee quizá no sea experta o experto. Así que tu escritura tiene que ser clara. Si hay una terminología que no la entiende todo el mundo, debes explicarla. Debes referirte a las cualidades de ese concepto que tú estás discutiendo. Porque a ti te va a leer otro público que no es experto en tu área. Y así mismo pasa con el ensayo. Por eso es que hay veces que tenemos que también incluir explicaciones en los ensayos y en las monografías. Si es necesaria la explicación, la explicamos. Por eso también es bueno referirnos con otras palabras a los sustantivos que utilizamos, para que si no entienden uno de los sustantivos, que entiendan otro. Pero debe ser clara, la escritura debe ser clara. Y mira, hay veces que lo queremos hacer tan y tan complejo por demostrar que sabemos tanto del tema, que lo que hacemos es que verdaderamente ni siquiera el profesor lo entiende. Así que es mejor que utilices un vocabulario sencillo, que la oración sea clara, que tenga todas sus partes y que te deje entender. Preguntas, dudas sobre redacción. Hay que digerirlo ahora poquito a poco y en práctica, ¿verdad? Pues yo les voy a dar una asignación. Yo quiero que para la próxima clase, fíjense lo que les voy a pedir. Yo quiero que redacten un párrafo. Máximo 5 oraciones. 5 nada más. Sobre un tema, el que ustedes quieran, sobre un tema. No me copien el párrafo de ningún, es más, no, le voy a dar el tema, porque después me lo copian. Sí, me van a escribir sobre... ¿Ah? ¿Sobre qué? ¿Lo que qué? ¿Verdad? No, me van a escribir, vamos a ver, sobre un tema. El mundo futuro. El mundo futuro. El mundo futuro. Entonces, el mundo futuro. Un párrafo sobre el mundo futuro. Un párrafo de 5 oraciones. Y me lo van a enviar por correo electrónico. Porque miren lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el ejercicio? En la próxima clase yo voy a presentar los distintos párrafos. Obviamente no van a estar identificados con su nombre. Anónimos. Van a ser anónimos. Y vamos a tener como ejercicio
evaluar esa redacción. ¿Para cuándo hay que enviarlo? Evaluar esa redacción. Si no entregaste lo de hoy, Exactamente. Así que, ¿qué es lo que vamos a trabajar? ¿Cuál es la asignación? Sobre el mundo futuro. El tema. El tema sobre el mundo futuro. Puede ser la vida en el mundo futuro, pueden ser los artefactos del mundo futuro, puede ser los planetas donde viviremos en el mundo futuro, puede ser la vida, el día a día en el mundo futuro, los carros del mundo futuro, usted, el mundo futuro. Mundo futuro. Y por mundo futuro vamos a entenderlo de aquí al siglo 40. Al siglo 40, sí. Mundo futuro. ¿Tú crees? Pero vamos a ser ilusos y vamos a pensar que sí. Bien futurístico. Bien futurístico. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Una redacción sobre el mundo futuro. ¿Y cómo lo van a redactar? Un párrafo de 5 oraciones. De 5 oraciones. Muy bien. ¿Cuándo hay que enviarlo? ¿Ya? ¿Ya? No, que yo lo reciba para antes de la próxima clase. O sea, yo lo reciba antes, por lo menos hasta el domingo, porque la clase es el lunes. ¿Está bien? ¿Está bien? Dígame ahora usted, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de lo que hemos hablado? De cómo aprender a conjugar de una oración para otra. ¿Cómo cambiar de una oración hacia otra? Las transiciones. Yo voy a enviarles a todos la lista de transiciones comunes en nuestra lengua. ¿Saben? Yo les voy a enviar este documento, esta presentación, yo se la voy a enviar por correo electrónico. Ustedes la van a recibir para que tengan las más comunes y lo practiquen y lo utilicen en el párrafo. Porque no solamente es que quiero ver vicios de redacción, es que también quiero demostrar que ustedes son capaces de escribir muy buenos párrafos. ¿Y a usted qué le llamó más la atención? La forma de cómo hay que expresarse con escritura para que la persona le entienda. Muy bien, la claridad, ¿verdad? La claridad de los datos. ¿Nunca había pensado en eso? Sí, lo había pensado, pero no tan detalladamente. Porque, ¿verdad? Como usted dice, que no toda persona va a saber lo que tú piensas o lo que quieres hacer. Muy bien. ¿Y algún profesor alguna vez le ha marcado de qué hablas? ¿Sí? Porque la redacción que me acaban de entregar hoy, eso es lo que yo le voy a marcar. Mentira. Estamos para aprender. Estamos para aprender. Le doy las gracias por haber estado aquí. Le doy las gracias por estar tan atentos, tan cooperadores en la clase. Y me siento bien orgullosa de ustedes. Así que tengan una linda noche. Sí, dense un aplauso.